¿Es ese vuestro superpoder en Twice Consulting? ¿Tener el cliente en el centro de vuestros intereses? Yo te diría que sí. Yo creo que Twice es una, o la idea, la concepción, es una mezcla de las 3, 4, 5 cosas que he aprendido en cada una de esas empresas. Sobre todo en esta época final, esta fase final, donde hay tantas operaciones de venta de empresas, de empresarios que se retiran o se jubilan. Y lo diferencio porque no todo el que se retira se jubila. Los hay que se retiran para vivir otras cosas, ¿no? Al final creas amigos. Hace un par de semanas me fui a Soria a comer con un cliente, había vendido su empresa, y le llamé el día anterior, oye, mañana voy a Soria, comemos juntos y demás. Y me dijo, bueno, ¿vienes por aquí por algo? Digo, no, voy a comer contigo, exclusivamente, a comer contigo. Me apetece hablar contigo, me apetece comer contigo, ¿no? Háblame precisamente de ese perfil, antes de entrar en ejemplos concretos, el perfil del empresario que se dirige a Twice Consulting. No de la empresa, sino del empresario. Sí. Bueno, el empresario, el mensaje que trasladamos va muy dirigido al empresario que ha tenido éxito y lo que quiere es que el éxito que él ha tenido continúe. Dejar un legado que, por desgracia, en la mayoría de las ocasiones no lo puede dejar en un hijo, en un familiar, porque no quieren llevar el negocio. Y, lógicamente, le apenaría tener que cerrar teniendo empleados, clientes, proveedores y un negocio rentable, ¿no? A nadie le gustaría cerrar. Puede ser joven, ¿eh? Hay jóvenes que venden jóvenes porque quieren hacer dinero, han puesto en valor la empresa, quieren hacer dinero y dedicarse a gestionar ese dinero o fundar otras empresas o lo que sea. Y hay otros que son empresarios que tienen una cierta edad, que les pasa exactamente igual, con buenas empresas y demás, y que se quieren jubilar y quieren dejar ese legado, dejar esa empresa como legado a alguien, ¿no? Que ya no puede ser nadie cercano. Y normalmente los empleados tampoco la quieren, ¿no? Porque también es un intento. Y por tanto, pues buscan un potencial interesado fuera, ¿no? Y nos llaman para hacer ese tipo de labor. Quiero aclarar que no nos llaman porque aparezcamos en la web. No, nos llaman porque alguien les ha dicho, pues mira, habla con Twice Consulting. Y ese boca a boca, ese es el que nos traslada esos empresarios al uso día a día. Y cuando se acerca a hablar con vosotros, ¿cuáles son los primeros síntomas que os ayudan a entender si esa persona está preparada o no para dar el paso? Porque para muchos empresarios es un paso difícil, diría que para la mayoría es un paso difícil, desprenderse de su principal proyecto profesional. ¿Qué indicios os ayudan a entender si realmente esa persona está o no preparada para iniciar esa transición? Es una buena pregunta. Mira, el supuesto de que esa persona nos haya venido por recomendación de un tercero, no nos conoce, no tenemos confianza con él, en absoluto. Es así, esa es la realidad. No nos hemos conocido antes. Tiene una referencia nuestra, ya de alguien conocido suyo, por tanto ya es una parte positiva, es algo positivo para nosotros. No hay que romper tanto hielo. Y es su actitud, es cómo habla él de su negocio, cómo habla él de su vida, cómo habla de su trabajo. En general estamos hablando de gente que lleva muchos años trabajando, que ha sentido mucha soledad en su trabajo, ¿no? Gestionando su negocio, mucha soledad, porque la ha tenido que dirigir él y muchas veces pues con conocimientos muy escasos, ¿no? Y ha llevado al éxito a esa empresa con decenas de empleados, clientes, millones de facturación, sin haber hecho un MBA ni haber hecho una carrera superior, ¿no? Entonces, ves en esa actitud de él cómo te cuenta su historia, su vida y el por qué quiere vender, cuando ya empiezas a denotar cuáles son los parámetros que le han movido esto. Pero también tengo que decir otra cosa, que como nos llega por vía indirecta, en general, esa persona ya ha pasado por un proceso reflexivo de tengo que vender mi empresa. No es una cuestión que improvisa y a los 10 minutos nos llega a nosotros. No, ha pasado por un proceso. Y ese proceso normalmente consiste en decírselo a las personas más cercanas. Y esas personas más cercanas pues pueden ser amigos, personas de altísima confianza, algún familiar, su asesor fiscal o su abogado. No sale de ahí, de un círculo, diría que de 4 o 5 personas, exclusivamente. Incluso muchas veces yo creo que ni los hijos lo saben. Y nos viene y nos cuenta todo esto o nos lo anticipa alguien, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros ya nos hacemos una composición del lugar. Hay muchos elementos comunes, ¿no? La edad, el éxito, el trabajo duro, la necesidad de descansar, el querer jubilarme y tener una ayuda para la pensión. ¿Os encontráis con algún caso en el que entendáis que esa persona quiere vender por razones equivocadas o por motivos que a lo mejor se podrían resolver, a lo mejor porque está cansado con el personal o porque tiene una excesiva dependencia de algún cliente o algún proveedor? Llega en ese momento cuando empieza a explicar los motivos por los que está agotado y quiere colgar la toalla, que vosotros le decís, bueno, ¿te has planteado antes de vender o antes de pensar que ese es el mejor camino probar estas alternativas? Sí, algunos casos. No voy a decir que sean los
un porcentaje alto, pero en algunos casos sí, ¿no? Cuéntanos qué tipo de servicios ofrecéis a los empresarios que se acercan a vosotros y si nos puedes dar algún ejemplo para cada uno. Bueno, los servicios han ido evolucionando y orientándose a la demanda del mercado. Nosotros empezamos haciendo mucho hincapié en 2 áreas. La planificación estratégica, los planes de viabilidad, como herramienta, como palanca de crecimiento y también de rentabilidad. Fueron pasando los años, eso fue madurando, los hubo que, haciendo bien las cosas, se encontraron con empresas pues, muy atractivas para vender. Ahí empezamos a cambiar la orientación. Nos pedían valorar la empresa varios años seguidos para ver un poco la evolución y cómo esos planes estratégicos creaban valor. Y pasamos a otros servicios pues ya de venta, ¿no? Fundamentalmente, bueno, nosotros la compra como actividad, la compra de empresas, la actividad de compra es reciente, es muy reciente, desde hace 3, 4 años como mucho, después de la pandemia. Y entonces fuimos orientando. Por el camino también las empresas pues tenían muchas oportunidades de mejora. Es así, ¿no? Identificábamos en ese trabajo que hacíamos con ellos, identificábamos áreas de operaciones o de logística o de producción o de comercial pues que no estaban bien consolidadas, ¿no? Entonces ahí formulábamos nuestra propia propuesta para mejorar y demás, ¿no? Lo que llamamos optimización del área de operaciones, optimización de los resultados, incluido también el tema financiero, por supuesto, no lo he nombrado antes, pero también la parte de finanzas, ¿no? Ya cuando nos metimos más en lo que es M&A, la venta, ¿no?, de empresas, todo eso también pues, fue evolucionando y nos encontrábamos con operaciones o con clientes que veíamos el balance y decíamos, bueno, esto es que aquí hay muchos problemas que resolver. Aquí esta empresa con este balance es muy difícil vender y por tanto pues tenemos que hacer una labor de limpieza de ese balance. ¿Y por qué estaba mal? Pues porque los balances de muchas empresas pequeñas, medianas, familiares, pues está de aquella manera, ¿no? No hay un rigor contable de gestión, etcétera, y de revisión de la contabilidad y todo esto como hay en las empresas grandes. Es todos los meses se elabora un informe financiero con un balance, una cuenta de resultados y se ve cómo se evoluciona. Las empresas pequeñas veían el balance cuando se lo daban al final del año para firmar las cuentas y demás. No tenían ni idea de lo que había dentro, ¿no? Y claro, en el momento de venderla no tenía el mejor aspecto, ¿no? Y ahí creamos un producto, un servicio que es el de Clean to Sell, limpiar para vender, ¿no? Que es un proceso que puede durar años. De hecho, no es un proceso corto, porque en cuanto haya cuestiones societarias, intervienen abogados, notarios y demás, te vas muchos meses, ¿no? Y para preparar todo previamente tienes que dar muchas vueltas a las cosas, investigar y demás. Ese es uno, ¿no? Que está muy orientado a las empresas que tienen esas pequeñas pegas, por llamarlo de alguna manera, cuando se quieren poner en venta. Me estabas hablando de los servicios Clean to Sell y Build to Sell. Build to Sell. Ninguno es una caja negra, ¿eh? Son productos que se adaptan perfectamente, moldeables a las necesidades del cliente, ¿no? Hay clientes que nos proponen algunas veces problemas que no tenemos, lógicamente, una solución. Y ahí es donde empieza muchas veces también el trabajo del mentor, ¿eh? Yo me pasé 3 años en Perú, ¿no? Del 2012 al 2015. Nos fuimos allí 2 personas de la empresa para representar empresas españolas que lo que querían era posicionarse en Latinoamérica después de la crisis del 2008, 2009, 2010 y 2011, que siguió y todavía creo que sigue en algunos sectores. Querían salir de España, necesitaban exportar, necesitaban vender fuera, ¿no? Y entonces les propusimos a ellos representarles. Esto fue posteriormente a hacer planes estratégicos con ellos o para ellos en los cuales de expansión internacional, en los cuales delimitamos Latinoamérica como una de las áreas fundamentales de crecimiento rápido, y en Perú concretamente porque tenía unas tasas de crecimiento potencial a las más altas de Latinoamérica. Entonces, bueno, pues nos fuimos a Perú, estuvimos ahí en Perú representando a clientes españoles, ya constituimos Twice Consulting Perú, que sigue ahí, y recuerdo una reunión con un director de un banco al cual le conté lo que hacíamos y me dijo cosas que se salen de la caja y me dijo, si vosotros hacéis consultoría de autor. Empecé a utilizar el término consultoría de autor para denominar el tipo de consultoría que hacíamos, ¿no? Es decir, nada empaquetado, libertad absoluta. De ahí se deriva mucho el mentoring. Mentoring, en el fondo, para mí es la posibilidad de ofrecer tu experiencia a alguien que no la tiene. No de enseñarle, no de hacer las cosas por él, no, de aportarle mi experiencia y a indicarle el camino. Las hace él tiene que hacer las cosas. Pero yo le digo cómo y le voy ayudando en cada paso para que vaya por el camino correcto. Y normalmente en casos concretos, en cosas concretas, ¿no? Pues una mala situación con ciertos clientes o con empleados
o con, yo qué sé, con bancos muy dispares, ¿no? En los cuales él no ha tenido nunca una situación de estas, no ha vivido nunca una situación, no tiene experiencia, y necesita a alguien que le acompañe en eso, ¿no? Pero lo tiene que hacer él. El mentoring no es hacer las cosas, tiene que hacer, ¿no? Sino ayudarle a hacerlo. Pues de ahí también se deriva mucho mentoring. Es decir, hay mucha actividad nuestra que realmente sería conceptualizable como mentoring, porque ayudamos a los directivos a pensar, ¿no? A descubrir el camino, a tomar decisiones y demás, ¿no? Y eso es parte de nuestra actividad y cobramos por ello. Hemos estado hablando de la parte puramente operacional o técnica o empresarial, pero hay una parte que también es igualmente importante, que es la parte humana, y esto se hace más evidente cuando hablamos de empresas familiares, Sí. en las que hay varios socios o varios miembros de una familia y que todos tienen que ir al unísono en estas decisiones importantes de venta. Sí. ¿Cuáles son los principales aprendizajes con los que has tenido que convivir cuando te encuentras con esa situación de enfrentarte a un panel de personas? Bueno, lo primero es conocerlas. Y en cuanto sabemos que son varias personas, ya procuramos establecer una o dos reuniones en las cuales los conozcamos, ¿no? Y tengamos una reflexión, una conversación abierta sobre el hecho de la venta, ¿no? Y para, bueno, pues para tomar el pulso a cada uno, ¿no? Vemos pues cuáles son lo que mueve a cada uno de ellos, lo que le preocupa. Sintonía y unicidad en la decisión rara vez hay. No todos quieren lo mismo, no todos lo quieren de la misma manera. Tengo que decir que a nosotros se nos han estropeado operaciones porque alguno de los socios no ha querido vender en el último momento, es decir, casi en el notario ya. Y cuando digo casi, es decir, con la fecha del notario, una semana antes, pues uno de los socios ha dicho no vendo y no se ha vendido. Los problemas pueden llegar hasta el último momento en cualquiera de ellos, ¿no? Pero normalmente intentas gestionar esto de la mejor manera posible, pues en función de esas circunstancias, ¿no? Acercándote más a él, intentando hacerle ver opciones o ángulos de la operación que a lo mejor no ve, ¿no? Pero al final es una decisión personal. Si decide no vender, pues no se vende, ¿no? En otros casos, pues hay sintonía, son varios socios, se conocen desde hace muchísimo tiempo, quieren vender los dos, están convencidos los dos de vender, no hay ningún problema. Mira, la semana pasada estuve con dos en Guadalajara, pues los dos querían vender, se conocen. Si nosotros, Ignacio me decía, si es que nosotros llevamos trabajando juntos 50 años, si es que nos conocemos desde el colegio, desde no sé qué y tal. Y los dos querían vender y ninguno era más que el otro o aparentaba más que el otro o dirigía un poco la conversación más que el otro. No, los dos perfectamente, muy alineados, ¿no? No sé si esa es la excepción. Muy interesante porque parece que en esta última década la compraventa de empresas se está extendiendo como una práctica muy habitual, quizás sí. por este relevo generacional, pero a la vez por la necesidad de concentrar la actividad empresarial, sí. Amenaza externa o dificultad para las pymes de sobrevivir si no alcanzan un cierto umbral Exacto. de facturación y de rentabilidad que les permita competir, y yo creo que efectivamente ese proceso de reconcentración de empresas está ocurriendo en todos los sectores, no únicamente en los profesionales, por esa necesidad de mantenerse competitivos con unas economías de escala, con unos menores márgenes, pero que a la vez les permita que merezca la pena el esfuerzo y que poder repartir dividendos a final de año o tener a los propietarios satisfechos. Lo mismo que vemos en las grandes empresas. Es decir, ahora mismo la OPA de BBVA con el Banco Sabadell responde a la necesidad de rentabilizar y de mejorar márgenes y demás. Porque hay sectores con márgenes muy bajos, la rentabilidad en sí es pequeña y por tanto tienes que aumentar mucho el volumen de negocio para que el resultado, el beneficio generado por la actividad, sea un beneficio interesante. Vamos a hacer un poco de autocrítica hablando de la consultoría empresarial. ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo bien los consultores empresariales todos estos años, o algunos consultores empresariales? ¿Cuáles han sido los elementos que hayan podido dañar la imagen que en muchos casos, cuando hablo con muchos empresarios, me dicen, bueno, un consultor, ya veremos, no tengo claro el valor que me aporta? ¿Qué alertas le podríamos dar?